Hola, buen día a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y a lo largo de esta presentación les vamos a brindar información de lo que son y los usos que tienen los polímeros biodegradables en la industria, junto con algunos ejemplos de los polímeros más utilizados en la actualidad. Para que empecemos bien con este tema, tenemos que saber qué es un polímero. Y la definición estricta de polímero es que son estructuras macromoleculares formadas por moléculas más pequeñas, llamadas monómeros, que están unidos entre sí por enlaces covalentes. Y como bien lo dice su nombre, biodegradables, hace referencia a que se descomponen naturalmente una vez desechados, dando agua, gases y biomasa. Hoy en día son de vital importancia porque la contaminación y el impacto ambiental que generan es muy inferior a un polímero común y corriente o un plástico. Hablando de plásticos, también estaría bueno marcar bien la diferencia entre polímero y plástico, porque muchas veces se tiende a confundir los conceptos. Un plástico es un polímero que al aplicársele un esfuerzo mecánico no recobra su forma original, mientras que un polímero sí. Entonces, como conclusión, podemos sacar que todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos. A lo largo de todos los años se utilizaron polímeros, o sea, no es un concepto nuevo ni nada por el estilo. Por citar un par de ejemplos, nos podemos remontar a la cultura del antiguo Egipto, donde la gente embalsamaba a los muertos con resinas naturales, o por ejemplo en la cultura aborigen, donde los mayas y los aztecas fabricaban su calzado con polímeros similares al caucho. Entonces, si a lo largo de tantos años se vienen utilizando los polímeros, cae de maduro que con los avances tecnológicos que hay son una variable muy interesante y muy importante para el estudio como de nosotros, futuros ingenieros industriales. En cuanto a la clasificación de los polímeros biodegradables, los podemos dividir en naturales, como por ejemplo la celulosa, el almidón, las proteínas; los naturales modificados, como el acetato de celulosa o los polialcanoatos. También tenemos los polímeros sintéticos, que son, por ejemplo, los poliésteres, poliuretanos, y por último los compuestos, que combinan partículas biodegradables con polímeros sintéticos. Los polímeros más utilizados hoy en día, por citar algunos ejemplos, son el polietileno, el PET, el cloruro de polivinilo, el famoso PVC, el polipropileno, el poliestireno, la poliamida, entre muchos otros. Aplicaciones. Los polímeros biodegradables son utilizados en diversos campos, incluyendo la medicina, la agricultura y el empaque. En cuanto a la medicina, tiene muchos usos en el campo biomédico y para que sea usado de manera terapéutica debe cumplir con varios criterios. 1. Ser no tóxico para eliminar la respuesta de un cuerpo extraño. 2. El tiempo que tarde el polímero en degradarse debe ser proporcional al tiempo requerido para la terapia. 3. Los productos resultantes de la biodegradación deben ser no citotóxicos y que sean rápidamente eliminados del cuerpo. 4. El material debe ser procesado fácilmente para adaptar las propiedades mecánicas a la tarea requerida. 5. Ser fácilmente esterilizable. 6. Tener una vida útil aceptable. Los polímeros biodegradables son de gran interés en los campos de la dosificación de fármacos y de la nanoterapia. Su beneficio reside en la capacidad de portar el fármaco para dirigir la liberación de su carga útil a un sitio específico del cuerpo, y luego degradarse en los materiales no tóxicos que posteriormente serán eliminados del cuerpo a través de las vías metabólicas naturales. Por ejemplo, el ácido poliláctico. También tienen gran interés en la regeneración e ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es la capacidad de regenerar el tejido con la ayuda de materiales artificiales. Para estos se prefiere un armazón biodegradable, ya que reduce el riesgo de la reacción inmunológica y el rechazo de un objeto extraño. Uno de los objetivos últimos de la ingeniería de tejido es la creación de órganos, como por ejemplo el riñón.
Además, se están utilizando en aplicaciones ortopédicas como el reemplazo de huesos y articulaciones. El papel principal de muchos de estos polímeros es actuar como un cemento biocompatible en la fijación de prótesis y en la sustitución de articulaciones. Por otra parte, tenemos el packaging, donde los polímeros biodegradables se utilizan a menudo para reducir el volumen de los residuos en los materiales de empaque. También se hace un gran esfuerzo para reemplazar los materiales derivados de los productos petroquímicos. Uno de los polímeros más comúnmente utilizados para el envasado es el ácido poliláctico. La producción de este ácido tiene varias ventajas y la más importante es la capacidad para ajustar las propiedades físicas del polímero a través de métodos de procesamiento. Antes de hablar sobre cómo se obtienen los polímeros biodegradables, nos pareció importante hacer dos aclaraciones sobre la degradación en general. En primer lugar, tenemos que decir que la degradación puede ser parcial o total. Cuando nos referimos a degradación parcial, se altera la estructura química y se pierden algunas propiedades físicas del material. Pero cuando ya es total, se produce una mineralización completa del material, lo que nos da como producto moléculas más simples como agua, metano, sales minerales o dióxido de carbono. Además, nosotros venimos hablando hasta ahora de polímeros biodegradables, pero existen otros tipos de degradaciones que también son conocidas. Por ejemplo, la térmica, que surge de aplicar elevadas temperaturas a un polímero y logrando así cambios químicos en su estructura. La oxidativa, que es por el ataque del oxígeno activo sobre el polímero, y esto, origina radicales libres que dan lugar a reacciones de degradación secundaria. Después tenemos la hidrolítica, que es la ruptura por hidrólisis de los grupos funcionales, o la fotodegradación, que surge de irradiar con luz en diversos intervalos del espectro electromagnético al polímero y provoca cambios físicos y químicos en su estructura. Estos son los más conocidos, pero en nuestro caso nos referimos a la biodegradación. ¿Cómo la definimos? Como el resultado de una serie de reacciones que causan una alteración en la estructura física y química de la cadena polimérica y que son llevados a cabo por el ataque de microorganismos. Estos pueden ser bacterias, hongos o algas, por ejemplo. Estos producen enzimas que son capaces de reaccionar con el material. Entonces se produce un proceso químico que es inducido por la necesidad de encontrar alimento por parte de los microorganismos. Entonces, para que la biodegradación pueda ocurrir, podemos plantear prerequisitos generales, que sí o sí deben cumplirse. Entonces, en primer lugar tenemos la presencia de microorganismos, obviamente, pueden ser hongos, bacterias, etc. Luego tenemos que tener sí o sí oxígeno, humedad y nutrientes minerales, y la temperatura tiene que estar entre 20 y 60 grados Celsius. Esto depende del tipo de microorganismo. Y finalmente tenemos que tener un rango de pH de 5 a 8. Ahora hablemos de cómo se obtienen los polímeros biodegradables. De acuerdo a su origen podemos clasificarlos en naturales, en sintéticos artificiales y en sintéticos naturales. En primer lugar tenemos los polímeros naturales que surgieron en la primera etapa de desarrollo. Cuando empezaron a investigar cómo lograr que un polímero sea biodegradable, surgió la idea de utilizar materias primas naturales como el almidón, la celulosa o el colágeno. Entonces lograron mezclas de polímeros con aditivos que son rápidamente consumidos por microorganismos. En el caso del almidón, que es el más utilizado en este tipo de polímeros, puede estar presente entre el 10 y el 90% de contenido en el material. Esto depende de las propiedades que yo quiero obtener, como su estabilidad en agua o su biodegradabilidad. Un uso de este tipo de polímeros es el de la fabricación de bolsas biodegradables, que son las que obtenemos en los supermercados cuando vamos a comprar. En la segunda etapa tenemos los polímeros sintéticos artificiales. En este caso se insertaron grupos funcionales como enlaces éter que son susceptibles al ataque microbiano. Un ejemplo es la policaprolactona usada en la fabricación de almácigos en agricultura, que son los recipientes donde se germinan las semillas para luego trasplantarlas. En la tercera etapa tenemos los polímeros más recientes que se encuentran comúnmente en la naturaleza y son sintetizados por microorganismos. Un ejemplo de esto es el PHB, que es un depósito de fuente de carbono dentro de ciertas bacterias durante la fermentación en un medio ambiente deficiente de algún nutriente vital, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el azufre o el oxígeno.
De esta manera, este microorganismo puede producir más del 80% de su peso de PHB. Este se utiliza en el ámbito de la medicina para fabricar, por ejemplo, hilos de sutura, membranas de guía de regeneración de huesos, entre otros.